La cabina de primera clase había soportado 3 horas seguidas de los gritos desgarradores de Hazel Ellison. Nada, ni siquiera los desesperados intentos de su padre multimillonario, podía calmarla. Los pasajeros gemían, susurros de juicio llenaban el aire, y Grant Ellison, el hombre que dominaba las salas de juntas con facilidad, se sentía destrozado y humillado. Entonces, algo impensable sucedió. Un adolescente de clase económica, con la mochila remendada con cinta adhesiva, se adelantó silenciosamente. ¿Puedo intentarlo?, preguntó, con voz firme ante la tormenta de ballenas de Hazel. Grant, demasiado exhausto para discutir, le entregó a su hija. En ese instante, lo imposible se desplegó. Las manos del chico se movieron con cuidado, su tarareo suave y bajo, y el llanto cesó. Todo el avión se quedó paralizado de incredulidad. ¿Quién era este joven desconocido que triunfó donde la riqueza y la experiencia habían fracasado? ¿Y cómo pudo un simple acto de compasión desencadenar una historia que cambiaría sus vidas para siempre? Grant Ellison era un hombre acostumbrado al silencio. Las salas de juntas se quedaban en silencio cuando él entraba. Los inversores estaban pendientes de cada palabra suya, e incluso sus competidores se detenían antes de hablar en su presencia. Pero esa noche, a 10.600 metros sobre el Atlántico, el silencio lo había abandonado. Su hija de 6 meses, Hazel, lloraba con una fuerza que parecía capaz de romper las mismas ventanas del avión. Durante 3 horas insoportables, sus llantos resonaron por la cabina de primera clase, como una alarma indestructible. El rostro de Grant ardía de vergüenza. Había cerrado fusiones multimillonarias sin sudar una gota, pero ahora su camisa se le pegaba al cuerpo por el sudor. Le dolían los brazos de tanto caminar por el pasillo. Y su paciencia estaba al límite. Lo había intentado todo. Biberones, chupetes, música clásica a través de los auriculares antirruido presionados contra las diminutas orejas de Hazel. Incluso había intentado el incómodo equilibrio de cambiarle el pañal en el claustrofóbico baño del avión, solo para salir derrotado, Hazel, todavía aullando. Las miradas de los demás pasajeros le dolían más que cualquier trato fallido. Edwin Clark, un ejecutivo de cabello canoso en la fila de adelante, suspiraba ruidosamente cada pocos minutos, mirando su reloj de oro como si los llantos de Hazel fueran un insulto al tiempo mismo. Al otro lado del pasillo, Sloan Davenport tecleaba furiosamente en su teléfono, susurrándole a su asistente con una mueca de desprecio. A algunas personas no se les debería permitir entrar en primera clase, murmuró lo suficientemente alto como para que Grant la oyera. Apretó la mandíbula. Eran sus compañeros, miembros de los mismos círculos de élite donde las apariencias importaban más que la verdad. Pero esta noche, no era un director ejecutivo poderoso. Solo era un padre desesperado que sostenía a un bebé que se negaba a ser consolado. Y con cada minuto que pasaba, la humillación se profundizaba. Hazel tenía la cara roja, los puños apretados, su pequeño cuerpo rígido por la incomodidad. Grant intentó mecerla de nuevo, rezando para que se calmara, pero sus gritos solo se intensificaron. Los auxiliares de vuelo ofrecieron sugerencias comprensivas pero inútiles. Ruido blanco, mecerla suavemente, incluso un paño con aroma a lavanda que uno llevaba solo para estas ocasiones. Nada funcionó. Entonces, justo cuando Grant pensó que se derrumbaría bajo el peso de los llantos de Hazel y el desprecio de los pasajeros, una voz habló detrás de él, suave, firme y completamente inesperada. «Señor, ¿puedo intentarlo?» Grant se giró sobresaltado. De pie, justo al otro lado de la cortina que separaba la primera clase de la económica, había un chico de unos 16, quizá 17 años. Su ropa estaba limpia pero desgastada, su mochila remendada con cinta adhesiva. Tenía la piel oscura, los ojos brillantes y su voz transmitía una tranquila confianza que parecía elevarse por encima de los gritos de Hazel. Por un momento, Grant dudó. Era absurdo. Un adolescente de clase económica ofreciéndose a ayudar con su bebé. Debería haberlo despedido de plano,
pero el agotamiento le había arrebatado el orgullo. Ya no podía pensar como un director ejecutivo calculando riesgos. Era un padre aferrado a la esperanza. ¿Qué dijiste? La voz de Grant se quebró por el cansancio. El chico dio un paso adelante ligeramente, con las manos abiertas y las palmas firmes. Tengo una hermana pequeña en casa. Lloraba así durante meses por cólicos. Aprendí algunas maneras de ayudarla. Si me dejas, creo que puedo calmarla. Toda la cabina pareció contener la respiración. Incluso los gritos de Hazel se sentían suspendidos en el silencio cargado, aunque no habían disminuido en absoluto. Grant miró al niño, la mochila remendada, las manos callosas, la mirada firme. Debería haber dicho que no. Debería haber protegido a Hazel con fiereza, negándose a entregarla a un desconocido. Pero la desesperación ganó. Con brazos temblorosos, extendió a su hija hacia el niño. En el momento en que Hazel le tocó las manos, todo cambió. Fue como si lo reconociera. Sus gritos vacilaron, tartamudearon y luego se convirtieron en hipo. El niño la movió suavemente, con una mano sosteniéndole la cabeza y la otra presionando rítmicamente su columna vertebral. Sus movimientos no eran aleatorios. Eran precisos y practicados. Tarareó una melodía baja, antigua y relajante que Grant nunca había oído. Y luego silencio. Puro silencio milagroso. El pequeño cuerpo de Hazel se suavizó, sus puños se relajaron, su respiración se estabilizó. Ella parpadeó hacia el chico con los ojos muy abiertos, como si lo hubiera estado esperando todo el tiempo. La cabina, antes llena de gemidos y susurros de irritación, ahora zumbó con una incredulidad atónita. Edwin Clark se inclinó hacia adelante, murmurando: «Increíble». Sloan Davenport bajó el teléfono. Su expresión aguda se convirtió en algo más cercano al asombro. Incluso los auxiliares de vuelo se reunieron, observando con los labios entreabiertos. Grant tragó saliva con dificultad, con la garganta apretada. «¿Cómo? ¿Cómo lo hiciste?». El chico ofreció una pequeña sonrisa de complicidad. «Mi hermana, Jade, lloraba durante horas todas las noches. Mi abuela y yo descubrimos maneras de ayudarla. Me tomó meses de prueba y error, pero descubrí lo que funcionaba». Grant lo estudió más de cerca. En la mochila del niño, los parches y alfileres reflejaban la luz, logotipos de una competencia de matemáticas, ecuaciones garabateadas. En un cuaderno que sobresalía del bolsillo lateral. Este no era solo un niño que tuvo suerte por casualidad. Había algo extraordinario aquí. «¿Cómo te llamas?», preguntó Grant en voz baja. «Miles», respondió el chico simplemente. «Miles Jordan. Soy del sur de Dallas, camino a Londres para el torneo mundial de matemáticas». Sus ojos brillaron con determinación, atemperada por la humildad. «Es la competencia de matemáticas más grande del mundo. Ganar podría significar una beca, tal vez una salida». Grant sintió que algo cambiaba en lo profundo de su ser. Miró a Hazel, ahora felizmente abrazada a Miles, y luego volvió a mirar al chico. Un joven de 16 años de un barrio en dificultades acababa de lograr lo que la experiencia y la riqueza, con todos los privilegios de la primera clase, no podían. Mientras la cabina se relajaba, mientras los pasajeros susurraban sobre el chico que silenció a Grant, el hijo del multimillonario, se dio cuenta de que este no era un encuentro cualquiera. Era el destino obligándolo a ver más allá de su propio mundo de poder y privilegios. La brillantez y compasión puras de alguien a quien la sociedad ignoraba. Y lo que ninguno de los dos sabía en ese momento de tranquilidad sobre el océano era que ese simple acto de bondad cambiaría sus vidas para siempre. Grant Ellison había construido su vida bajo el control. Cada detalle de su imperio empresarial funcionaba como un reloj porque él lo exigía. Pero en ese vuelo a Londres, todo el control se le escapó de las manos en el momento en que Hazel empezó a gritar,
y el chico llamado Miles Jordan intervino. Ahora Hazel dormía, su pequeño cuerpo acurrucado en los brazos de Miles, como si finalmente hubiera encontrado la seguridad que buscaba. El silencio que llenaba la cabina era ensordecedor a su manera. 200 pasajeros permanecían paralizados, mirando al adolescente de clase turista, que había realizado lo impensable. Grant no podía dejar de observarlo. Las manos firmes del chico, el ritmo tranquilo de su tarareo, la facilidad con la que había tomado el control. No fue casualidad. No fue suerte. Fue habilidad fruto de la experiencia. Y la idea de que un joven de 16 años tuviera tanto conocimiento y serenidad impactó a Grant más que cualquier mirada hostil de sus compañeros adinerados. ¿Dónde aprendiste a hacer eso? Grant susurró su voz, rompiendo el frágil silencio. Miles encogió los hombros, humilde pero firme. Mi hermanita, Jade, lloró así durante meses. No podíamos permitirnos especialistas, así que pasé noches investigando, probando diferentes maneras de ayudarla. Puntos de presión, posiciones de mantenimiento, incluso viejas nanas. Mi abuela me cantaba. Me llevó tiempo, pero lo entendí. Grant sintió una punzada en el pecho. Tenía acceso a los mejores médicos, niñeras y tecnología que el dinero podía comprar, y ninguno de ellos había logrado calmar a Hazel. Sin embargo, allí estaba un niño con cinta adhesiva en la mochila resolviendo el problema con solo determinación, amor y agallas. Los pasajeros comenzaron a murmurar susurros de admiración que se extendían por la primera clase. Edwin Clark, quien había sido el que más se quejaba, se inclinó hacia adelante. Joven, eso fue extraordinario, dijo con una suavidad inusual. Incluso Sloan Davenport, quien vivía para destrozar a la gente, pareció silenciarse momentáneamente ante la escena. Grant observó a Miles con más atención. Los parches en su mochila no eran solo decorativos. Eran de concursos de matemáticas. Cada insignia un testimonio de batallas ganadas en aulas y auditorios, lejos de las brillantes salas de juntas a las que Grant estaba acostumbrado. Había brillo en los ojos de este chico. Sí, pero también algo más profundo. Una silenciosa resiliencia, la que solo se forja con las dificultades. «Dijiste que ibas a Londres para una competición», preguntó la abuela. Miles asintió. El Global Mathematics Unbetaschenel. Es el escenario más grande del mundo para estudiantes como yo. Si gano, conseguiré una beca para Caltech o Princeton. Es mi oportunidad de cambiarlo todo para mí, para mi familia. Su voz tenía un peso que iba mucho más allá de su edad. Un recordatorio de que esto no era solo un juego para él. Era supervivencia. Grant se recostó. Hazel, ahora durmiendo plácidamente contra su pecho. Debería haberse sentido aliviado, pero en cambio se sintió conmocionado. Allí estaba, un multimillonario que se suponía encarnaba el éxito, y sin embargo, no lo había logrado. Había sido impotente para calmar a su propio hijo. Este niño que venía de la nada había tenido éxito, donde él había fracasado. Y por extraño que se sintiera, lo admiraba por ello. El avión zumbaba con renovada calma, pero dentro de Grant se avecinaba una tormenta. Pensó en Lauren, que estaba en casa recuperándose de la cirugía, insistiendo en que llevara a Hazel en el viaje. «Lo lograrás», le había dicho. Él la había creído. Pero esta noche había dejado al descubierto sus puntos ciegos, su arrogancia. Tal vez pudiera gestionar contratos multimillonarios, pero ¿podría ser padre? Volvió a mirar a Miles, que estaba sentado tranquilamente a su lado, mirando por la ventana el Atlántico que se extendía interminablemente abajo. El chico no parecía presumido. No parecía orgulloso. Parecía cansado, como si hubiera llevado cargas mucho más pesadas de lo que su mochila remendada sugería. «¿Y tu viaje?», preguntó Grant de repente. «¿Cómo te las arreglaste para llegar hasta aquí?». Los labios de Miles se curvaron en una leve sonrisa. «Mi barrio, el sur de Dallas. Allí la gente recaudaba dinero en ventas de pasteles, lavados de autos,
donaciones de personas que apenas podían pagar sus propias cuentas. Creen en mí. Quieren que gane, no solo por mí, sino por todos. Es mucha presión. A Grant se le hizo un nudo en la garganta. Se imaginó calles enteras uniéndose detrás de este chico, depositando sus esperanzas en su éxito. Pensó en su propio mundo, donde los inversores respaldan proyectos por ganancias, no por fe en el potencial de alguien. Y por primera vez en mucho tiempo, Grant se sintió pequeño. Mientras el avión volaba en la noche, Grant tomó una decisión que lo sorprendió incluso a él. Se acercó más, bajando la voz. Miles, no sé cómo podré agradecerte alguna vez lo que acabas de hacer por Hassel, pero me gustaría intentarlo. Mientras estemos en Londres, tengo una agenda apretada de reuniones que decidirán el futuro de mi empresa, y no puedo llevar a Hassel a las salas de juntas. ¿Considerarías ayudarme? Te pagaré bien. Aún tendrás tiempo para competir, pero cuando esté en reuniones, quizás podrías cuidar de ella. Miles se giró lentamente, abriendo mucho los ojos. Señor, me siento honrado, pero mi competencia tiene que ser lo primero. Lo es todo para mí. Claro, dijo Grant rápidamente. Eso es lo primero. Lo prometo. Pero veo algo en ti, Miles. No solo en tu inteligencia, sino en tu carácter. No tenías que dar un paso al frente esta noche. Podrías haberte quedado en tu asiento e ignorado a Hassel, pero te arriesgaste a ser juzgado y rechazado solo por ayudar. El chico bajó la mirada, incómodo con el elogio. A veces, hacer lo correcto es la única opción. Grant lo estudió durante un largo rato. No recordaba la última vez que alguien había dicho algo tan simple pero a la vez tan conmovedor. Para cuando el avión aterrizó en Londres, el mundo había cambiado. Para Hassel, que ahora gorgoteaba feliz en los brazos de su padre. Para Miles, cuyo viaje ya había dado un giro inesperado. Y para Grant Ellison, quien se dio cuenta de que el destino había sentado a un multimillonario y a un chico del sur de Dallas en el mismo vuelo por una razón que ninguno de los dos entendía. Gracias por ver el video. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. ¿Habrías aceptado la oferta de Grant si estuvieras en el lugar de Miles? ¿Crees que el dinero o el carácter importan más para alcanzar el verdadero éxito? Y si estuvieras en esa cabina, ¿habrías confiado en un adolescente antes que en los expertos para calmar a un bebé que llora? Londres los recibió con un cielo color acero, las calles llenas de autobuses rojos y los pasos apresurados de gente persiguiendo sus propias ambiciones. Para Grant Ellison, era una ciudad de poder y negociaciones. Pero esta vez, sentía el peso de algo mucho más personal. Llevaba a Hassel en un brazo y a su lado caminaba Miles Jordan, el chico que había silenciado lo imposible, y sin saberlo, había cambiado el rumbo de la vida de Grant. La primera noche en Londres fue tranquila pero inquieta. Hassel durmió profundamente en la suite del Hotel Corinthia, una rareza que Grant sabía que debía por completo a la serena presencia de Miles. Grant estaba sentado en el salón observando al chico hojear un cuaderno desgastado lleno de ecuaciones que parecían otro idioma. Se le ocurrió que, mientras él había pasado su juventud soñando con márgenes de beneficio y cuotas de mercado, Miles soñaba con resolver problemas que la mayoría de la gente ni siquiera podía ver. A la mañana siguiente, el torneo global de matemáticas por invitación se inauguró con un aire de grandeza. Cientos de estudiantes de todo el mundo llenaron el gran salón del Imperial College de Londres, cada uno cargando con las esperanzas de sus escuelas, sus familias y sus países. Miles estaba entre ellos. Su mochila remendada parecía casi fuera de lugar entre las filas de estuches de cuero pulido y trajes de diseñador. Sin embargo, cuando se distribuyeron los problemas, su pluma voló por la página con la confianza de alguien que había luchado por cada ápice de conocimiento que poseía. Grant no estaba allí para la inauguración. Estaba al otro lado de la ciudad, inmerso en las negociaciones para la expansión europea de Ellison Dynamics. Pero mientras los ejecutivos hablaban monótonamente de ganancias y porcentajes, sus pensamientos volvían una y otra vez al chico que había subido a ese avión.
Por primera vez en años, Grant se dio cuenta de que le importaban menos las cifras de un contrato y más sobre si un chico de 16 años del sur de Dallas encontraría su lugar en un salón lleno de prodigios. Esa noche, cuando Miles regresó al hotel, su rostro estaba pálido de cansancio, pero iluminado por una llama silenciosa. La primera ronda fue bien, admitió, pero los problemas fueron más difíciles que cualquier cosa que haya visto antes. Algunos de los otros están en otro nivel. Grant se inclinó hacia adelante. Miles, escúchame. Te ganaste tu lugar ahí. No te eligieron por accidente. No dejes que su elegancia te engañe. Tienes algo que ellos no tienen. Sabes cómo resolver problemas que importan, no solo ecuaciones. El chico lo miró y, por primera vez, Grant vio un destello de fe en sus ojos. Los días siguientes transcurrieron como capítulos de un libro del que ninguno de los dos esperaba formar parte. Por las mañanas, Miles competía con equipos de mentes brillantes, guiándolos a través de problemas complejos con su inusual combinación de lógica y perspectiva del mundo real. Por las tardes, volvía con Hazel, quien lo abrazaba con una confianza inquebrantable, riendo mientras él apilaba sus bloques en patrones y aplaudía cuando ella adivinaba el siguiente color en una secuencia. Por la noche, Grant y Miles hablaban de matemáticas, de negocios y de la vida. Miles le contaba sobre su barrio en el sur de Dallas, sobre su madre, Daniele, que trabajaba doble turno, y sobre su abuela Elma, que mantenía unida a la familia. Habló de Jade, la hermana del bebé, quien le había enseñado paciencia con su llanto incesante. Y Grant, por primera vez en años, se sinceró sobre su juventud, sobre Cleveland, sobre sus padres que habían sobrevivido a duras penas, sobre las becas que lo habían sacado de la nada. Fue en esas conversaciones nocturnas que Grant se dio cuenta de algo. Miles no solo era extraordinario por su inteligencia. Era extraordinario porque llevaba consigo el peso de las esperanzas de los demás y aún así eligió la bondad. Podría haber ignorado los gritos de Hazel. Podría haber permanecido invisible. Pero no lo hizo. El último día de la competencia, el auditorio resonaba de tensión. El desafío era crear un modelo matemático para predecir y controlar la propagación de enfermedades en centros urbanos abarrotados. Muchos competidores entraron en pánico. Algunos se sumergieron en la teoría. Otros tuvieron dificultades con la aplicación práctica. Pero Miles pensó en su hogar. Pensó en apartamentos estrechos, clínicas con fondos insuficientes, en la forma en que su comunidad había combatido la enfermedad con resiliencia cuando los recursos escaseaban. Y construyó su solución a partir de cifras y de la realidad. Al terminar su presentación, los jueces observaron el silencio atónito antes de estallar en aplausos. Su trabajo no solo era correcto, sino visionario. Esa noche, mientras se anunciaban los resultados, Grant estaba sentado entre el público con Hazel saltando alegremente en su rodilla. El primer lugar, anunció el locutor, representando a los Estados Unidos de América, Miles Jordan. La sala estalló en cólera. Miles, con los ojos como platos, subió al escenario para aceptar el trofeo, con su mochila de parches aún colgada del hombro, como para recordarles a todos de dónde venía. Grant se puso de pie y aplaudió con más fuerza que ante cualquier victoria empresarial en su vida. Hazel también aplaudió, sus pequeñas manos chocando como si comprendiera el triunfo de su nuevo amigo. De vuelta en el hotel, Miles colocó el trofeo con cuidado sobre la mesa, casi con miedo de tocarlo. «No puedo creerlo», susurró. «Más te vale creerlo», dijo Grant, levantando una copa de sidra espumosa. «No solo ganaste una competición, Miles. Demuestras algo más grande. Esa brillantez puede venir de cualquier parte, incluso de lugares que el mundo prefiere ignorar». Miles miró a Hazel, quien le tomó el dedo. «Todo empezó con ella», dijo en voz baja. «Si no hubiera llorado». «Nada de esto habría pasado», dijo Grant, negando con la cabeza. «No, Miles. Empezó porque decidiste actuar. Viste a alguien necesitado y no lo dudaste. Así eres,
Y por eso tu futuro es ilimitado. Al caer la noche, Grant hizo una última promesa. La Fundación Ellison cubrirá toda tu educación. No porque necesites caridad, sino porque veo en ti lo que mis mentores vieron en mí. Algún día, quiero que lideres proyectos que resuelvan problemas reales, no solo para mi empresa, sino para comunidades como la tuya. Esto es solo el comienzo. Los ojos de Miles se llenaron de lágrimas. Luchó por esconderse. Por primera vez, sintió que el mundo se abría más de lo que jamás se había atrevido a imaginar. A la mañana siguiente, mientras su avión despegaba hacia Estados Unidos, Miles contempló las nubes. Ya no era solo el chico del sur de Dallas que calmaba al bebé de un multimillonario. Era un campeón, un futuro erudito, y lo más importante, la prueba de que la amabilidad y la determinación podían abrir puertas que ningún dinero podía comprar. Y para Grant, que sostenía a Hazel en sus brazos, había una nueva claridad. La riqueza podía comprar muchas cosas, pero no podía comprar carácter. Eso era algo que se tenía o se aprendía de personas como Miles Jordan. Ahora, quiero saber de ti. ¿Cómo te hizo sentir esta historia? ¿Crees que el destino realmente une a desconocidos para cambiar sus vidas? Si esta historia te conmovió, comenta el número 100 abajo. Dinos desde qué país lo estás viendo. Y no olvides compartir este video para que más personas puedan vivirlo.